Hola, ¿qué tal? 25 años del terremoto en Armenia y en el eje cafetero. Invitamos a quien fue el gerente del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, el FOREC, al doctor Everardo Murillo. Doctor Everardo, ¿qué tal? ¿Usted dónde está? Estoy en Bogotá, Usted vive en Bogotá. vivo en Bogotá y desde aquí ejerzo mi profesión de consultor en estos temas. Doctor Everardo, 25 años después, ¿cómo fue ese proceso de reconstrucción? La gente vive maravillada, admirada, y dicen que inclusive Armenia ha sido un milagro por la rapidez en que se hizo la reconstrucción en Armenia, en el Quindío y en el eje cafetero. ¿Cuál fue el punto principal para lograr esa reconstrucción? En ese momento, todas estas teorías que ya se han desarrollado mucho en el mundo sobre el modelo de atención de emergencias o desastres ya tiene un nombre y tiene unos conceptos más afianzados. Pero en ese momento, Miguel, el que realmente impulsó el presidente Andrés Pastrana es cómo se podía recuperar una región, como usted lo acaba de decir, en el menor tiempo posible, hacerlo entre todos. Y hoy pudiera expresarse por cualquier mandatario decir lo mismo, pero tener esa capacidad, la sociedad civil, la disposición política de ese momento del gobierno para poder cumplir esa promesa fue la intención y realmente la que marcó la ruta. Por eso nació, como recordarás, Miguel, la frase que inspiró todo el proceso: juntos para reconstruir confianza. Recordás que ese fue el eslogan nuestro y había un pequeño café dividido en 3 pedazos y cada año se pegaba un pedacito de los 3 pedazos, que se calculaba que íbamos a hacer en 3 años la reconstrucción. Entonces, realmente lo que hubo allí fue una inspiración de cómo se podía construir entre el sector público, las organizaciones sociales y, por supuesto, con mucho empoderamiento de las comunidades, un proceso de esa naturaleza. Las organizaciones no gubernamentales, es decir, la sociedad civil, fue fundamental porque el dinero, pues por supuesto, llegó al fondo para la reconstrucción, pero el que, digamos, lo ejecutó fueron finalmente las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil. Sí, en ese momento la sociedad civil se interpretaba de muchas maneras. O sea, ¿cuál es la figura jurídica que más representaba? Las organizaciones no gubernamentales, que son entidades sin ánimo de lucro y tienen un propósito de representar buena parte de la sociedad civil haciendo unas tareas sociales. Muchas en ese momento tenían experiencia en materia educativa, otras en muchos de defensa de derechos humanos. Recuerda que estamos en el momento más álgido del tema de la guerra en Colombia, de ese proceso de los paramilitares, y había mucha presencia internacional apoyando organizaciones no gubernamentales para que protegieran derechos humanos a la sociedad civil. Pues bien, el modelo entonces que inspiró este proceso era cuáles organizaciones de la sociedad civil llamadas no gubernamentales tenían esa experiencia. No la tenían. En América Latina ese tipo de organizaciones no representaban ni tenían experiencia. Entonces parte del proceso era cómo se habilita en mitad de una emergencia de semejante crisis la capacidad de las organizaciones. Por eso la primera que se llamó, porque era la que más tenía experiencia en eso, Miguel Ángel, fue la Corporación Antioquia Presente. La Corporación Antioquia Presente ya llevaba años fundada, una organización de los paisas en Medellín, que siempre, y todavía funciona así, que hay un desastre en Antioquia, la llaman a ella. Y el gobernador y el alcalde le colocan los recursos y la sociedad civil, los empresarios, y ellos van y atienden a las emergencias. Desde entonces estaban. Pues ella fue la primera. A ella se le llamó y se le entregó el municipio de Tebaida. Y todo ese modelo, que se llama hoy modelo, de hacer un convenio, de hacer un contrato jurídico, de saber cuál era el alcance, cómo se aprendía, ahí nació todo el proceso. Luego, inspirado en eso, se hizo una convocatoria apoyada por los bancos financieros internacionales. En este caso fue el BID la que financió cómo se escogía y cómo se buscaban en todo el país organizaciones que tuvieran, si no esa experiencia, por lo menos capacidades técnicas instaladas para atender un desastre de esta naturaleza. Y termino con una condición, y es que esas organizaciones
no gubernamentales de cualquier parte de Colombia tenían que trabajar con organizaciones comunales o sociales del eje cafetero. Y en el esquema de su gobernanza tenían que tener una garantía, y es que las comunidades tomaran decisiones en el proceso. Doctor Everardo, ¿cuántas ONGs participaron en el proceso de reconstrucción del eje cafetero? ¿Y cuál fue la función específica que cumplieron? Sobre todo la función específica, hablo yo, material, es decir, ¿cómo levantaron la infraestructura? Sí, bajando entonces el proceso, Miguel, tu pregunta da, digamos, en la ruta específica de la implementación. Se presentaron 60 organizaciones en todo el país. Los temas de referencia, la gente se publicó en todo el país, se presentaron 60 y se escogieron para cada una de las regiones una organización no gubernamental. Fueron para el eje cafetero, cada una de las regiones tenía una organización. Y en Armenia, que fue, digamos, el epicentro más fuerte en reconstrucción, se dividieron la zona en 12. Entonces tuvimos 12 organizaciones solo en Armenia y el resto tenía el resto del cafetero, que fue el norte del Valle, Caldas, Risaralda y Cajamarca. ¿Qué papel tenía? Sentarse con el alcalde y preparar un diagnóstico que permitiera tener los daños más importantes. Pero mientras se hacía ese diagnóstico, se tenía que tener recursos disponibles para que esas organizaciones acompañaran a los alcaldes a la atención primera, que es la humanitaria. La cómo emergencia. entregar comida, cómo recuperar la gente y cómo atender, habilitar las principales sistemas de donde la gente podía vivir. Ese fue el primer impacto. Pero todo esto era en paralelo. Todo esto es en paralelo. No había un manual, recordarás, no había un esquema que dijera cómo se hace. Todo lo hacíamos con un acompañamiento técnico de toda la mejor gente del eje cafetero, que fueron escogidos como asesores, expertos de lo mejor que había en Colombia y del eje cafetero. Por eso es que esto quedó lleno de experiencia y que se pudo transferir, porque hubo muchas organizaciones internacionales que acompañaron, muchos ciudadanos del eje cafetero profesionales que fueron contratados y que eran todas esas habilidades. Muy bien, ese plan, que se llamó el Plan de Acción Zonal, PAZ, se convirtió en la ruta de trabajo. Y con esa ruta de trabajo apareció lo otro más importante, y es que los recursos sí estaban en el presupuesto. No era una promesa aquellas que todos hoy conocemos de que sencillamente se hacen planes, pero no aparecen los recursos. En este caso aparecían los recursos en el presupuesto, pero también aparecían los recursos de caja. O sea, había disposición de plata para tener en las cuentas y poder pagar las cosas. Ese ejercicio entonces de tener un plan de acción zonal, de poder que esas organizaciones pudieran tener un equipo técnico por dentro, pagado por el FOREC, que se llamaba el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Social del eje cafetero, era el instrumento público que se creó para tal efecto. Teníamos los recursos, hacíamos el convenio, esa ONG hacía el plan de acción, ese plan de acción se convertía luego en proyectos y los proyectos se convertían después en unos términos de referencia que fueron seleccionados después por ellos mismos, las mejores empresas de Colombia, para ejecutar esas obras. Llámese infraestructura pública, social, comunitaria y, por supuesto, atención de todo lo que tiene que ver con la reconstrucción social. Doctor Everardo, usted habla del presupuesto. Es muy importante el tema del dinero. Si no hay plata, no hay nada. Y una de las fallas, diría yo, de otras reconstrucciones es que el dinero, el presupuesto se dilapidó y lo dilapidó también la corrupción. ¿Dónde consiguió el gobierno y el FOREC el dinero, la plata para la reconstrucción y cuánto valió la reconstrucción del eje cafetero? Imagínense que fueron de esa época cerca de 800 millones de dólares, que eso a la luz de hoy pueden ser, mejor dicho, esos recursos puestos en plata presente hoy, 25 años después, supera todo el eje cafetero con recursos públicos. Es imposible volver a recoger esos recursos. En ese momento, el presidente Pastrana le dio, al definir una declaratoria de emergencia nacional, le permitía declarar entonces poder hacer legislación directa a través del Comité de Ministros, del Consejo de Ministros, y reemplazar al Congreso. Siempre que hay una declaratoria nacional de emergencia, esa figura existe
y luego la Corte Constitucional lo respalda. Pues esa figura permitió entonces tener un fondo que tenía, por supuesto, su capacidad legal jurídicamente es pública, pero tenía la manera de ejecutar con recursos internacionales porque lo permitió, con unos créditos que se consiguió con la banca internacional, en este caso fue con el Banco Mundial, nos acompañó en ese proceso, y con esos recursos, más la reorientación de los recursos de la nación, del presupuesto, colocaron esos $1.000 millones en 3 años. En esos 3 años, entonces, lo que había que garantizar aparte era no solamente el presupuesto que ya estaba, sino la caja, cuándo teníamos la caja para poder pagar. Y para el gobierno fue una prioridad el FOREC. Luego no tuvimos ningún problema en ningún momento, ni de los recursos ni de la caja, porque fue una prioridad, señor presidente, que permitió que ese consejo directivo, que funcionó siempre en Armenia, que era una entidad nacional, pero con domicilio en la ciudad de Armenia. Fue una entidad nacional que se creó, pero con domicilio en Armenia. Y un consejo directivo que se reunía cada semana, de un nivel tal que permitía rápidamente tener grandes ministros y grandes empresarios y grandes expertos que sabían tomar decisiones estratégicamente y tenían la voluntad del gobierno para priorizar, acompañados por todas las entidades públicas, para hacer el proceso. Los recursos entonces pasaban por el FORE y el FORE los administraba directamente. Y lo otro que se garantizó, que era la velocidad de los tiempos, Miguel, y es, si los recursos entraban al fondo y el fondo los administraba, pero no pasaban por las alcaldías, por los consejos municipales, por las gobernaciones o por las asambleas departamentales, con la finalidad de que eso fuera mucho más expedito. Y eso fue lo que costó más procesos políticos, porque siempre los alcaldes o gobernadores dijeron que era que estábamos desinstitucionalizando y no que estábamos siendo más eficientes. Al final demostramos que era más eficiente hacerlo así. Sin embargo, sin dejar en cuenta a los alcaldes y gobernadores, porque ellos tenían que poner en algunas veces contrapartidas de proyectos en algunas partes, y ellos participaban entonces en que tenían que formar parte de esos planes de acción zonal con cada uno de sus componentes, eran aprobados por los alcaldes para que tuvieran relación con sus planes de desarrollo. Eso se trató de ser siempre un círculo virtuoso de que así fuera. Entiendo que también vía impuestos el pueblo colombiano participó en la reconstrucción en la medida en que el Congreso de la República tomó la decisión de aumentar del 1 al 2 por mil el impuesto a las transacciones bancarias, y ese dinero se dedicó también a la reconstrucción. Claro, la fuente de financiamiento, aparte que se fuese crédito, la fuente de financiamiento del presupuesto público fue por la creación de ese impuesto y que permaneció incluso hasta hace poco. Todos los años se fue recuperando esos recursos. Pero hubo, aparte de esas transacciones comerciales, hubo también una cosa muy importante, Miguel, y siempre lo cuento en todas estas conferencias que he tenido que transferir a lo largo de la historia, porque yo soy feliz hablando de esto a nombre del Eje Cafetero y le agradezco siempre a todas las comunidades de esa época, a los ciudadanos, a las familias de ellos, que me acompañaron tanto, y tantas organizaciones sociales que aprendí tantas cosas. Y es que todo el mundo cree, cuando hay un desastre, siempre llega la cooperación internacional, ya sea a través de las embajadas o llegan misiones de los gobiernos. Y empieza todo el mundo luego a pedir donaciones. La Cruz Roja o comités municipales de ciudadanos muy interesados. Todo ese tema de cúmulo que se llama donaciones, uno cree que todos esos recursos son los que financian una reconstrucción. Y realmente las donaciones que se recogen por todo eso que acabo de señalar en el Eje Cafetero fue el 1% del presupuesto. Y luego le he hecho seguimiento a muchas de esas donaciones en muchos desastres en Colombia o en el mundo, y no pasa del 1%. Ese 1% entonces fueron donaciones de los colombianos que depositaron cuentas en muchos lados o de banco o de embajadas, y esos recursos logramos nosotros contenerlos, guardarlos y conservarlos mientras gastamos el presupuesto público, y con esos recursos financiamos parte de una cosa que generó una gran experiencia en Colombia, y fue con esos recursos de donación empezar a financiar los subsidios para los arrendatarios. Porque recuerda que en ese momento los arrendatarios en Colombia
era muy difícil, se le entregaba un subsidio al que tenía algo, y eso fue parte del proceso. A alguien que tenía una propiedad, una casa, se le entregaba un subsidio para su casa, esa fue la prioridad, pero no para los arrendatarios, salvo que hubiera un cupo dentro del gobierno, entre los presupuestos públicos. Aquí se logró buscar cómo financiamos a los arrendatarios. Las familias, la mayoría de familias que vivían en alojamientos temporales eran arrendatarios. Entonces buscamos con esos recursos una partida y luego fuimos después al Congreso de la República. Ya había pasado la emergencia económica, se nos acababa la seccionalidad y fuimos al Congreso de la República y nos autorizaron el presupuesto para financiar el resto de los recursos, para financiar lo que era el subsidio para arrendatarios. Por eso entregamos recursos y solucionamos el problema de todos los arrendatarios que tienen el eje cafetero, que han perdido su casa y que vivían en alojamiento. ¿Cuántas casas se entregaron en el proceso de reconstrucción? Fueron reparadas cerca de 80.000 viviendas, de las cuales, intervenimos 80.000 viviendas, de las cuales fueron 20.000 nuevas y el resto reparaciones. Esas 20.000 nuevas fueron cerca de 10.000 de arrendatarios. Pero aparte de eso, que es lo que, digamos, destacamos más, Miguel, es que también en ese momento no funcionaba en Colombia, sino la entrega de un subsidio o una casa a un ciudadano y se le decía, esa es su casa, vaya y viva allá. Eso es lo que se entregaba como grandes urbanizaciones de vivienda popular. No, aquí no fue así. Aquí lo que garantizó es, señor ciudadano, usted como arrendatario, decida dónde quiere vivir. Y entonces, para permitirle a su ciudadano dónde quería vivir, le mostramos entonces una feria que te recordarás se llamaba la Feria Inmobiliaria. Y esa feria inmobiliaria era que todos los constructores de vivienda hacían unos esquemas de financiamiento y presentaban unos proyectos y los mostraban en la feria. Y la gente iba y escogía, yo quiero vivir ahí, porque esa casa me gusta más, porque más metros cuadrados, porque va a quedar cerca donde mis hijos van a estudiar, porque quedan cerca de unos nuevos vecinos, porque había que reubicar muchas de las comunidades y sitios nuevos. Y ahí pasó toda una movilización social. Hay lecciones muy importantes aprendidas también. Hay, digamos, cosas de las que se arrepiente, doctor Everardo, que se pudieron haber hecho y que no las pudo hacer. Haber tenido la madurez de hoy, Miguel, tener más paciencia, porque realmente yo tuve una posición muy fuerte con el establecimiento tradicional público, con los alcaldes y gobernadores. Era muy joven y yo creía siempre que ellos, todos, el sector público, eran como un demonio que había que ponerle el INRI. Y sin embargo, pues acompañado, yo nunca he tenido experiencia pública, pero acompañado con tantas organizaciones sociales y con tantos expertos, pues fui en mi temperamento amainando mucho eso y al final tuve más paciencia, pero eso me llevó a muchas confrontaciones y en lo personal, luego aprendí también en lo profesional y es que nos ha costado mucho trabajo la selección de popular de alcaldes y gobernadores y eso es lo que sostiene el país, eso es lo que sostiene realmente la comunidad cuando confía en su mito que algún alcalde o gobernador fue electo por sus votos. Así que mucha más paciencia en términos de ese relacionamiento con ellos. Y lo segundo, haber tenido la oportunidad de que muchos de los procesos sociales que eran proyectos invisibles, recordarás, en el caso de Armenia financiamos procesos como construcción de ciudadanía, que son cosas invisibles, que tienen que ver con cómo fomentar habilidades sociales y políticas en la comunidad. Hubiéramos podido tener más tiempo de que eso se viera para que la comunidad tuvieran posibilidades de decir eso fue construido por nosotros y con nosotros. Pero el tiempo del FORE eran 3 años y realmente procesos de cambio cultural nos dan en 3 años. Si hubiéramos tenido más tiempo, seguramente hubiéramos tenido más elementos de cambio político en nuestra sociedad porque eso siempre va a haber falta de un cambio cultural para tener más posibilidades de ejercer lo público y la ciudadanía tener más capacidades de intervenir. En su reflexión, 25 años después del terremoto y de la reconstrucción, ¿qué hizo falta? Yo creo que si hubiéramos tenido también un trabajo que para nosotros fue muy importante, pero era que eran tantas cosas hacia el tiempo, Miguel. Por ejemplo, no teníamos en ese momento sistemas de información como hoy lo tiene cualquier organización. Un sistema de información con datos que permitiera construcción de datos permanentes, estar pegados a páginas de web
y que permitían eso tener información en tiempo real para que la gente pudiera saber en cualquier parte qué estaba pasando. Nos hablaron mucho de muchos lados del mundo que se pudiera montar, pero era muy difícil montar eso. Hoy hubiéramos podido, si fuera así, hoy tendríamos la capacidad técnica, tecnológica. Colombia tiene redes, tiene capacidad de internet, hay muchas empresas que prestan servicios de información para montar sistemas de información en tiempo real. Y lo otro que pudo haber faltado mucho, Miguel, es que en ese momento solo había una oficina nacional de emergencias a nivel público que dependía del Ministerio del Interior. Pero esa entidad jamás había manejado una emergencia nacional. Atendía emergencias muy pequeñas. Esta es la más grande que Colombia tuvo en ese momento, después de la de Armero. Esa oficina realmente no participó mucho en todos estos procesos. Creo que ahí hubiéramos podido hacer muchas más cosas y transferirle a ellos buena parte de esa experiencia para que tuviera mayores habilidades y haberles transferido procesos de eficiencia a esa oficina. Doctor Everardo, ¿usted cómo ve hoy a Armenia después de 25 años de la reconstrucción? Físicamente una belleza, creo que hemos crecido en términos urbanísticos. El hecho de que ya el túnel de la línea esté y se refleja eso en la movilización económica, se refleja una nueva movilización social, están las principales cadenas de supermercados allí, se presenta todo eso que hablábamos en ese momento. Va a pasar que estando a 3 o 4 horas de Armenia, Bogotá o del Valle, la movilización social y de inversiones va a ser completamente distinta. Efectivamente es así. Yo cuando tengo tiempo de ir a visitar a mi familia, a mi madre, en el avión me veo, ya uno se encontraba con todo el mundo y ahora uno no conoce a nadie. Eso es un impacto que siempre a uno lo refleja el cambio en una ciudad que como se ha convertido Armenia. Segundo, el tipo de servicios que se prestan en Armenia son servicios ya de ciudades de ciudades de capital, de grandes, los servicios de restaurantes, los servicios logísticos. Hay, por supuesto, fruto de eso, y es que esto no ha crecido alrededor, obviamente, de los servicios públicos, de las fuentes de agua, su tratamiento y demás, pero también formaba parte de ese entonces. Pero en términos sociales, de habilidades políticas, de lo que significan las comunidades, creo que hay mucho por hacer en ese campo y que es en parte de lo que yo te comentaba como frustración. Si hubiéramos podido mostrar más resultados en ese sentido, seguramente tendríamos más lecciones aprendidas en ese sentido. Doctor Everardo, el departamento del Quindío, la ciudad de Armenia, tuvo tantos recursos y logró tanto desarrollo, sobre todo en la infraestructura en general de servicios, de salud, de educación, agua, alcantarillado, energía, carreteras, etcétera, que mucha gente en muchas ciudades del país dijo, hombre, tal ciudad necesita un terremoto para poder que se le intervenga como tal. Fue el terremoto del 25 de enero de 1999, hace 25 años, un aliciente, por decirlo entre comillas, para que la ciudad tuviera el desarrollo que tiene hoy. Sin duda alguna, pero sin duda alguna. Sin duda alguna eso fue, digamos, una cuota inicial de los 25 años de ver esto después. Mira, yo he tenido posibilidades, Miguel, con esto que aprendí allá de todos los colegas del eje cafetero, sus ciudadanos, lo que aprendí de resiliencia, de saber hacer, de resultados finales, y muestro esto, y cuando ha ido mucha gente, porque hemos llevado muchas misiones de mucha gente a ver, camine, ve un barrio, camine, ve una obra, hable con la gente. Y te digo, la mayoría de gente dice, pero ¿dónde fue el terremoto? ¿Qué fue lo que pasó 25 años después? ¿Dónde está eso? Y de pronto encuentra uno un hueco de algún edificio en el centro y mira, aquí hubo algo, porque no ha construido algo. Pero no existe eso. Yo he estado en Perú, he estado en Ecuador, he estado en Chile, he estado en México, he estado en tantos países de América y todavía se ven problemas complejos de un proceso. En el caso del eje cafetero, eso no es así. Y eso significa entonces que esa cuota inicial de permitir que volviéramos a tener una infraestructura que permitieron hoy lo que tenemos, sin duda alguna. Lo que pasa es que eso lo sabemos quien vivimos el proceso. La generación hoy, mi hijo que tiene 25 años, o los hijos de él, los amigos de él, pues no conocen eso por los libros. Y buena parte de la juventud armenia, estos muchachos y muchachas que están allí liderando procesos, pues no conocen este proceso, no tienen la manera de compararlo, de decir de qué se trata. Ellos lo vieron hacer y ven este cambio y no saben qué pasaba antes.
pero sin duda alguna fue una cuota inicial maravillosa lo que es el eje cafetero. Recuerda usted que los estudios de la línea, para poder terminarlos, y parte del proceso fue financiado con recursos del FOREC. Segundo, las grandes vías que atraviesan el eje cafetero, el famoso triángulo, fueron recursos de esa época que dimos a través de vías. Pero como esas son cosas, como he llamado yo, invisibles, se hicieron y se financiaron, así no se hubieran terminado por parte de este proceso, pero fueron financiados. Sí fueron, digamos, pensados en que el eje cafetero tuviera unas características más allá de levantar lo que pasó como consecuencia. Por eso se construyeron ciudades educativas, recordarás, no fueron solamente un colegio, una escuela, ciudad educativa que era integrar varios elementos arquitectónicos en un solo espacio de una escuela, sino un gran colegio, una escuela, un gran elemento educativo que tuviera laboratorios, tuviera todos los elementos y poder que los ciudadanos y estudiantes tuvieran las garantías y las posibilidades de tener éxito con elementos que antes no podían ser. Bogotá aprendió mucho de ese modelo de ciudades educativas y luego lo desarrollaron en Colombia. El modelo, por ejemplo, de vivienda, de interés social, cambió muchísimo después. Ese acompañamiento social de las viviendas en Colombia hoy fue parte y fruto de esa experiencia. El poder tener muchas ofertas y no una sola para que la gente decida dónde vivir a través de procesos de vitrina inmobiliaria o decisión de quien decide ser el dueño del subsidio, fue parte de ese modelo. Y entonces todo esto tiene que ver con la contribución no solamente del eje cafetero, sino de política pública para Colombia. Finalmente, doctor Everardo, usted me acaba de decir que su hijo tiene 25 años. ¿Nació en el mismo año del terremoto? Sí, claro, mi hijo nació en esa época y teníamos toda la historia de la vida. Y me decía cuando lo llevaba no exactamente en la época, sino en el proceso del eje cafetero, y me decía a mi niño, cuando lo llevaba yo a los sitios de la reconstrucción, para que viera cosas, y me decía, papá, pero entonces usted cuando sea grande, cuando esté con esto, que va a ser presidente. Sí, ¿por qué? Porque con todo lo que está haciendo, la gente vota por eso. Si no, mi amor, eso, si fuera así, todo el que hiciera casas en los estados, en el gobierno, sería presidente siempre. Entonces, eso puede ayudar mucho, pero en mi caso yo decía a él, yo asumí esto como una responsabilidad pública y aprendí muchas cosas, pero no tenía como un propósito escalar cosas de lo público. Y eso te lo comento porque formó parte de la conversación con él cuando fue creciendo. ¿Usted ha pensado alguna vez aspirar a ser alcalde de Armenia, su ciudad, o gobernador del Quindío, su departamento? Bueno, te lo decía, Miguel, que en ese entonces muchos me ofrecieron y muchos creyeron que yo iba a formar parte de eso, pero realmente eso no estuvo ni en mi entusiasmo. Me ofrecieron muchas veces, me han llamado muchas veces y yo simplemente he podido decir que yo agradezco inmensamente la generosidad de que mucha gente ha pensado en mí, pero como decía el famoso Víctor Hernán Barco de Caldas, acordarás, yo no tengo ropa para esos puestos ya, ni desde esa época. Pero se puede comprar la ropa. Doctor Everardo, muchas gracias. Gracias, y Miguel. Bueno, ¿qué va a hacer usted hoy 25 de enero cuando se conmemoran los 25 años del terremoto de Armenia? Voy a estar acompañando, como siempre, una vela de oración, porque siempre lo celebro así, donde esté, en cualquier parte, como agradecimiento a los que no están, pero sobre todo a lo que aprendí en el eje cafetero estando tan inmerso en ese proceso. Muy bien, 25 años del terremoto de Armenia, sucedió el 25 de enero del año de 1999 y estamos ahora conmemorando los 25 años de esta tragedia, hoy precisamente con el gerente del Fondo de la Reconstrucción del Eje Cafetero, para entonces el doctor Everardo Murillo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Saludos.